¿Llegaste a hacer periodos de ayuno? ¿Existe un ayuno específico ideal para cada situación? Como tuve un encuentro muy fuerte con Dios, eso fue en 2002. En 2004 tuve una visitación de Dios así, que marcó mi vida totalmente. ¿Y nosotros? Yo quería mucho ser bautizado en el Espíritu Santo y yo quería hablar en lenguas. Me parecía maravilloso, pensaba, wow, la persona que ora en lenguas, creo que está más cerca de Dios. Una vez fui a la iglesia Asamblea de Dios y vi a una hermana orando en lenguas y llorando en la última banca. Yo dije, Dios, dame eso, yo necesito eso. La gente preguntaba, ¿aún no oras en lenguas? Ya eres del fuego. ¿Cuánto tiempo llevabas ya? Yo ya llevaba 2 años, evangelio. Y luego, yo ya estaba en ese fuego y siempre era quien llamaba a la gente a la vigilia de oración. Y la gente pensaba, vaya, tú no oras en lenguas. El día que ores en lenguas vas a ser arrebatado, hermano, así como estás ahora. Eso se me quedaba en la cabeza y lo deseaba mucho. Pero el tiempo pasaba y nada ocurría. Y entonces tomé la decisión. Voy a hacer un ayuno, quiero acercarme a Dios, quiero ir lo más lejos que pueda en la intimidad con Dios. Ayuné 3 días. Nunca había hecho uno tan largo así. ¿Cómo fue ese ayuno sin comer? ¿Y sin beber? No es recomendable ni... ¿Agua, nada? No es recomendable, tienes que tomar agua, ¿entendiste? Si vas a ayunar, es importante tomar agua para mantenerte hidratado. Pero yo no tenía conocimiento, solo quería acercarme a Dios. Y todavía miraba a Moisés. Por ejemplo, estuvo 40 días. En esos 3 días te quedaste sin comer, sin beber y solo estabas en oración, no salías para nada. Otro error fue que tuve que trabajar con mi papá y atender clientes. Para el 3er día ya tenía alucinaciones. ¿Tienes idea? Vi algo marrón y creí que era tocino. Empecé a tener alucinaciones. Alucinaciones, ¿verdad? ¿En serio? Y pensé que me iban a internar, que me iban a llevar al hospital, porque eso fue lo que hice. Dios vio mi corazón y Dios todo. Él ve la intención en lo más profundo del corazón y yo quería acercarme a Dios. Durante ese ayuno tenía un amigo que trabajaba con mi papá y nosotros queríamos saber cuál era el llamado de Dios para nosotros. Y además de eso, yo quería ser bautizado con el Espíritu Santo. ¿Qué pasa? Fuimos al garaje y entramos al carro. Y dijimos lo siguiente, vamos a orar hasta que Dios nos hable. Mientras Dios no responda a nuestra oración, no vamos a salir de aquí. Y fuimos orando. Cuando dieron las 11:30 de la noche, nos despertamos como a las 3 de la mañana. No había pasado nada. Sentí frustración y pensé, este ayuno no sirve de nada. Mira, no sé cómo encontrar a Dios, solo sé una cosa, quiero, pero no sé cómo hacer para tener más de Dios en mi vida. Mira cómo trabaja Dios. ¿Al principio crees que no pasó nada? Eso fue el domingo, pero el lunes fue un día muy difícil para mí. Y yo estudiaba, me gradué en publicidad y propaganda, pero esa clase no la estaba aguantando, estaba muy... Ese lunes volví a comer, gracias a Dios. Ya había pedido una pizza. Híjole, fue lo mejor. Me traumé porque lo hice mal, ¿sabes? Sí, pero veo que eso fue determinante en mi vida. Porque Dios vio la intensidad con la que yo... Y busqué a Dios así. Pero como tenía que trabajar, era muy difícil concentrarme. Así son las cosas. El lunes por la noche fue un día difícil. Yo estaba frustrado porque pensaba que no podía ser como los de la asamblea. Ese amigo era de la asamblea. Siempre lo veía muy pentecostal y yo quería ser así. No podía porque muchas veces no quería leer la Biblia, no quería orar. Por eso, al dar los mensajes hoy, siempre me pongo en el lugar de la persona. Sí, porque al brasileño no le gusta leer y no tiene ese hábito, no sirve forzar. Debes tener contacto diario con la palabra de Dios, ya sea leyendo o escuchando, porque la fe viene por el oír. Si puedes leer, muy bien también, pero tienes que meditar con la palabra. Resumiendo. El lunes salí antes de la universidad y llegué a casa. Y me acosté ahí, muy cansado y desanimado con mi vida cristiana. Y cuando ya estaba dormido, sonó el celular, era mi amigo. Le dije, Juninho, estoy orando en la calle y necesito verte para contarte algo. Le dije, pues ven, ¿no? Pensé, ¿cómo los creyentes de la asamblea, de la Breia, están tan avivados? Yo puedo ser así.
Llegó y dijo: Juniño, debo contarte algo, oraba por ti. La aguja de la camioneta empezó a temblar. Pensé que era un problema en el motor. No sé qué es, pero sé que Dios tiene un propósito para ti, hermano. El enemigo se ha levantado con fuerza. Le dije: está bien, me cambio y oramos. A mitad de camino me volteé hacia él y le dije: mira, aquí la Biblia dice en 1 de Corintios capítulo 1 que Dios escoge a los que no son, aquellos que son despreciados, aquellos por los que el mundo no da nada. Entonces, ese soy yo. Quizá fui la peor persona, pero ahora siento que Dios me eligió, porque en realidad no soy así. No puedo ser cristiano, leer la Biblia ni orar. A veces no tengo ganas. Y entonces fuimos a orar, a detener una camioneta. Él ya sabía lo que iba a pasar. Él dijo: Juniño, subiré el volumen y tú ora en tu rincón, yo oraré desde aquí. Y él empezó a orar en lenguas, y el fuego fue descendiendo ahí a su lado. Ni quería orar, estaba muy cansado y desanimado. Pensó: hablaré en lenguas de todos modos, déjame quedarme aquí. Me quedo en mi rincón. Cuando no hay respuesta, solo oras. Ayuné 3 días y no pasó nada. Pero entonces pensé, independientemente de cualquier cosa, ahora mi fe está a prueba. Necesito buscar a Dios. Y empecé a hablar con Dios y empecé: Señor, mi Dios, mi Padre. Entonces me puse la mano en la cabeza y pensé: gente, me estoy volviendo loco. Estoy tan obsesionado con querer orar en lenguas. Diciendo cosas que ni son. Estoy blasfemando. Pensé: gente, estoy pecando aquí. Me asusté, a él no le importaba, ya estaba así. ¿No son, verdad? Cuando volví a orar, no hubo manera. El Espíritu Santo me tocó tan fuerte y empecé a orar en lenguas, a orar. Oré como 40 minutos y yo oraba. Y él empezó a entender lo que yo oraba. Él empezó a interpretar. Él dijo: mira, has estado orando para que Dios ponga personas de Él en el camino de tu familia, porque muchos han dado mal testimonio. Él lo contó después. Ahora, él ya iba hablando. Yo entendiendo, él fue entendiendo todo. Él habló, pero Dios manda decirte que va a ser a través de ti que tu familia se va a convertir, ¿no? Y ahí yo lloraba, sentía una paz, mi boca se quedó anestesiada, fue una presencia maravillosa de Dios. Por eso es que así hoy yo sé el ayuno. Él abrió las puertas. Solo que no lo vi en el primer momento, Después llegó al día siguiente. No lo creía, me sentía en las nubes por el gran amor y fuerza espiritual de Dios. Una confirmación de que su búsqueda era la correcta, ¿no? Fue un oasis en medio del desierto, fue un manantial, fue un alivio, porque 5 minutos antes yo estaba frío espiritualmente, pensando que Dios no me escuchaba, que nada me pasaba. De pronto el Espíritu Santo me llenó y empecé a hablar sin que fuera de mí. Fuimos, para que te des una idea. Después salimos y comimos un hot dog. Veía al muchacho del hot dog y sentía un gran amor por él. Le dije: joven, déjame hablarte de Dios. Ya no podía soportarlo más. No aguantaba ese amor. Mira lo que hace Dios. Pasó un día, pasó el segundo día, pasaron como 3 días. Y entonces regresé a mi ciudad. Yo estaba viviendo en Franca, São Paulo, y volví a Paraíso, mi ciudad natal. Mis amigos me invitaron a ir al congreso de Diante do Trono, allá en Ribeirão Preto, y fui a ese congreso. Pero fui porque estaba cansado, era una lucha. No creía que Dios hubiera respondido a mi oración, y al mismo tiempo era una lucha porque estaba muy cansado. Dije: vamos, y fuimos. Al subir al coche, éramos 5, dije: hagamos una oración para que Dios nos hable en este congreso. Entonces dije: vamos. Todos empezaron a orar y pensé: los dejaré orar por mí, yo soy quien la necesita. Al empezar a orar, el Espíritu Santo me llenó de nuevo. Esa fue la sensación, estaba en el cielo. Y yo oraba en lenguas. La sensación que tenía era que oraba en japonés, en alemán. Fui orando en lenguas que no conocía. Una cosa maravillosa, una visitación del Espíritu Santo así, maravillosa. Las personas dentro del carro se asustaron porque yo nunca había orado. Ni siquiera les había contado que yo había sido bautizado hace 2 días, 3 días. Solo sé que llegué allá a Ribeirão Preto, era 1 hora de viaje, y yo no dejaba de orar. Me bajé del carro sin fuerzas, tuvieron que ayudarme porque estaba embriagado del Espíritu Santo.
Nunca había vivido eso y sentí miedo. Era como, ¿qué me va a pasar? No quiero dejar de orar en lenguas. Lo que Dios está preparando, yo no lo sabía, era algo muy grande. Llegamos y Ludmila Ferber ministraba. La líder comenzó a hablar conmigo. Fue un mover de Dios en ese congreso. Y nos quedamos en la casa de una hermanita, que era la empleada doméstica ahí del apartamento. Ya la había visto en el congreso y pensé, esta mujer es de Dios, muy diferente. En la oración, profeta. Y salimos a cenar esa noche y ella nos contó que había visto al ángel, que Dios le había mostrado ángeles varias veces. Y pensé, gente, ¿quién me diera tener una vida espiritual así, de esa manera? Y me pegué a esa mujer, me hice muy amigo de ella y fuimos para allá, al departamento, y ella fue con nosotros. Y tuvimos una noche maravillosa de oración. No queríamos ni hablar entre nosotros para no perder esa esencia, esa presencia de Dios. Al día siguiente, sin saberlo, mi vida cambiaría para siempre. ¿Por qué? A pesar de todo lo que Dios ya había hecho, yo quería saber qué tenía Él para mí, el llamado que Él tenía para mí. Le dije a mi amigo, hoy Dios me hablará, quiero saber qué tiene para mí. Porque en mi cabeza yo pensaba que sería ministro de alabanza. Tenía una banda y la gente me hizo cantar en la iglesia. Yo ministraba y creía que eso era para mí. Pero en varias ocasiones yo había soñado que estaba predicando y era mucha gente, iglesias llenas. Yo no entendía eso. No lo contaba porque creía que era solo mío, pero lo mío era la música. Solo que terminó el congreso, fuimos de nuevo a ese departamento. Esta vez, esa hermanita ya estaba ahí en el sofá orando. Ella estaba de espaldas, vuelta hacia el sofá, y ella oraba en lenguas, de una manera que yo pensaba, gente, ¿cómo es eso? Existen personas así en la tierra, personas que son tan de Dios así. La observé a ella y a todos riendo. Fuimos a hacer pizza, había 8 personas en la casa. Cuando ves a esa mujer, empiezas a hablar con autoridad. Ella estaba hasta ese momento orando en lengua sola. De repente ella dijo así, he aquí que traigo 8 ángeles a este lugar. En ese momento yo dije, gente, vengan acá. ¿Dónde están esos ángeles? ¿Quién más los ve? Vengan, Dios está aquí. La gente se detuvo. Yo conté 8 personas. Y entonces Dios empezó a hablar con cada uno ahí, de forma íntima. Yo solo vi a las personas llorando ahí, y arrodillándose ahí y llorando. Me quedé en mi rincón porque pensé, no puedo pedirle más a Dios, ya hizo mucho por mí. Dios me bautizó con el Espíritu Santo hace 3 días. ¿Quién soy yo para pedirle algo? Me quedé en mi rincón. Vi a la gente llorando y a Dios diciendo eso. No fue algo único, como dice la Biblia, que su intimidad es para quienes lo temen. No es para todos. Dios solo se revela a quienes escoge porque es santo y no da perlas a los cerdos, ¿sabes? Personas que no quieren compromiso, y los que estaban ahí eran personas que realmente querían la gloria de Dios. Cuando terminó todo ahí, pensé, ahora sí se acabó, ¿no? Yo ni siquiera quiero tocar ese tema porque ya no quiero nada más. Basta, Dios ya hizo mucho, no soy digno. Fue exactamente lo que le pasó a Pedro cuando Jesús les dijo que lanzaran la red. Agarraron tantos peces que las redes casi se rompían. Pedro se arrodilló ante Jesús y dijo, Jesús, ten misericordia, no soy digno, soy un pecador. Así me sentía en ese momento. Esa mujer dijo, oh mi hijo. Entonces pensé, no soy yo, no es posible, ¿verdad, mi hijo? En ese momento mi corazón ardió. De repente ella dijo así, mi hijo es contigo mismo. No había nada más que decir. Ahí ya empecé a llorar. Dije, Dios, no lo merezco, misericordia, no puedo, no soy digno. Y esa mujer empezó a decir, hijo mío, te saqué de las tinieblas, te di liberación, te saqué del mundo y tengo una obra para ti. Preguntaste cuál era tu llamado. Hoy te llamo pastor. Y vas a pastorear vidas para mí, vas a generar muchas vidas para mí. Con dolores de parto vas a traer a cada una de ellas. Y en ese momento un ángel pone una corona en tu cabeza. Ya había visto algunos colores, pero lo que vi en ese momento, ni siquiera puedes contarlo a cualquiera porque la gente no lo cree. Pero vi un ángel plateado frente a mí. Y tenía el rostro más hermoso de todos. Parecía un maniquí, así vestido, ¿sabes?
No tenía cabello, una nariz perfecta, una boca muy grande, ojos grandes. Él me miraba y movía la cabeza y él estaba sonriendo, pero yo miraba su boca y estaba seria. Era la gloria de Dios, era tan fuerte y él puso esa corona y yo no. Entonces, cuando miré hacia arriba, sí, miré a la mujer, ya no lo vi más a él. Y esa mujer empezó a hablar conmigo y Dios empezó a hablar conmigo en la intimidad así y él dijo así: prepárate, la batalla será grande, pero estaré contigo. Aunque pases por fuego o agua, nada te pasará. Y en el momento adecuado sucederá. Esa noche dormí y soñé que oraba en lenguas. Fue algo increíble, solo para que te des una idea. Luego me fui a dormir. Las hermanas que siguieron orando me dijeron dos cosas. Al día siguiente, ellas dijeron que ahí había un pajarito. Es de pilas. Le jalabas la cuerdita y el pajarito cantaba. Ellas dijeron: mira, de forma misteriosa, sobrenatural, ese pajarito cantó toda la noche. Nadie lo tocó, ellas estaban orando. Había un perrito, ¿sabes? Ese perrito que mueve la cabecita. Sí. Sí, el que tiene ese resortito. El enemigo creció mucho, su cabeza se hizo enorme. Lo derribamos y comenzamos a reprender. Fue un mover, no se lo puede contar a todo el mundo, pero fue tremendo. Me fui y pensé, no debo perder mi enfoque ni desviarme. Nunca puedo fallarle a Dios por lo que Él hizo conmigo anoche. Entonces regresé a mi casa, volví a la rutina y me di cuenta de que nadie estaba en esa onda, ¿verdad? Sí, en esa visión. Llegué a la iglesia y el tema ya se había discutido durante el evangelio en nuestra ciudad. El domingo por la noche, el pastor dijo: en un rato los llamo. Niña, quiero que cuentes lo que viste. Ay. Entré y pensé: Dios, no puedo. ¿Qué pasará? Nadie creerá lo que diré. ¿Lo digo o no? Comencé a orar en lenguas y ese idioma me calmó. Me sentí equilibrado y lo conté. Cuando lo conté, personas frías que nunca mostraron nada pidieron oración y Dios bautizó con el Espíritu Santo en la reunión. Luego fuimos a orar al fondo, quien quería se unía. Pero recibí un gran impacto porque el año siguiente fue el año más difícil de mi vida. Fue una lucha terrible. Porque, así como te dije, ¿verdad? No me gustaba mucho tocar las cosas de mi papá profesionalmente. Yo estaba tan enfocado en las cosas de Dios que no podía lidiar con el mundo espiritual y con la vida cotidiana. Sí, y eso era muy difícil para mi papá, para mi mamá. Y ellos decían: Juniño, así. La vida no es solo orar o leer la Biblia. También debes aprender a vivir en este mundo. Solo que yo no podía. Ese era el problema. Intensivo estabas, ¿verdad? En inmersión ahí, ¿verdad? Sumergido en eso, y ese era el problema. Yo no podía. Lo único que podía hacer era hablarle de Dios a las personas. Era mi llamado, no servía para nada más, aunque tengo la capacidad. Me encanta trabajar con computadoras y Photoshop. Todos los diseños de mi canal los hago yo. ¿Cómo fuiste lidiando con ese momento? Porque yo siento esa batalla en mi vida. El 99% de lo que hacía o los lugares que visitaba ya no me interesa ni me motiva. Muchos dicen que me estoy alejando de ciertas cosas, pero no quiero. Así me quedo. También me exijo y me pregunto: ¿cómo es Dios? ¿Qué hago? Porque tampoco quiero alejarme de todos en el mundo, quedarme solo en casa leyendo la Biblia. Yo también quiero, ¿verdad? Estoy conviviendo con las personas, pero no tengo ganas. Entonces déjame explicarte una cosa. Dios, Él hace la herida y Él la cura. Eso me dolía mucho, porque siempre quise agradar a mis padres. Pero no podía lograrlo. No podía, aunque lo intentaba. Tenía las empresas de mi papá, pero ninguna voluntad. Yo no. Y lo que pasa era importante incluso en los momentos de sufrimiento. Las heridas, ¿sabes? Y Dios, Él hace la herida. Dios no tiene compasión en ese punto porque Él sabe que esa herida va a sanar. Por ejemplo, Jesús, Él murió, resucitó. Cuando resucitó, ¿qué pasó? Jesús hizo cuestión de mostrar las heridas. ¿Dónde están las servilletitas de positivamente? ¿Todavía no las han lanzado? Ya dije que se necesita. Nadie tiene un papelito por ahí, ¿verdad? ¿Qué pasa?
Jesús vino a mostrar sus heridas y la Biblia dice que por ellas fuimos sanados. Y a nosotros no nos gusta ser heridos, pero Dios es un Dios que hiere. A veces sí nos lleva a pasar por luchas, por pruebas. Y la Biblia dice que allá en Deuteronomio capítulo 8, Dios hizo que el pueblo de Israel atravesara ese desierto y pasara hambre. ¿Para qué? Para que ellos entendieran, gracias. Que comprendieran que el hombre no vive solo de pan, sino de toda palabra de Dios. Entonces Dios es un Dios que trae. Aquel momento de dolor, y durante todo ese año, fue un año de dolor, mucho sufrimiento. Pero Dios sabía que eso sanaría a otras personas. Sabes, todo eso por lo que pasé hoy es la base de mi ministerio, y te voy a explicar cómo sucedió. Me pasé todo ese año frustrado, sintiéndome la peor persona del mundo, porque al mismo tiempo Dios tenía un llamado tan grande en mi vida. Pero yo pensaba que estaba perdiendo el tiempo porque estaba trabajando en cosas del mundo. Estudiaba publicidad y propaganda, aunque no me gustaba mucho ni quería seguir esa carrera, aunque siempre me atrajeron las propagandas. Siempre sentía que estaba en el lugar y momento equivocados, que aún no era el llamado de Dios. Pero todo tiene un tiempo correcto, todo tiene un tiempo perfecto. Y la Biblia dice allá, en Job 5:17, el Señor es quien hiere, pero también sana. Por lo tanto, no desprecies la disciplina del Dios Todopoderoso. Él me estaba disciplinando, moviendo mis estructuras. ¿Qué pasa? Una vez estaba en la tienda de mi papá, en una reunión, yo miraba todo eso y pensaba, gente y las almas perdiéndose. Personas necesitan una palabra y yo aquí perdiendo el tiempo, me voy. Cuando me fui a levantar, parecía que tenía 1000 kilos así, pesándome. Ahí entendí, no, todavía no es la hora. Entonces, yo vivía todo el tiempo en ese sufrimiento de tener que depender de Dios, a cada segundo, a cada paso. Yo le comentaba a un amigo mío de la universidad, le decía, amigo, la sensación que tengo es que estoy en una sala oscura, una sala negra, completamente oscura. Solo tengo una linterna que alumbra mi siguiente paso. No sé qué será de mi vida, amigo, me están acorralando. Y Jesús, Él fue herido porque fue acorralado ahí, al punto de sudar sangre en Getsemaní. Pero esa era la voluntad de Dios. La Biblia dice en Isaías 53, Dios se complació en quebrantarlo, Dios se complació en ver a Jesús sufriendo al máximo, pero porque Dios sabía que eso traería sanidad para miles de millones de personas. Yo necesitaba vivir eso. Fue el año más difícil y lo único que me sostuvo. Si no fuera por esa visión, me habría desviado. Porque así oraba en mi carro, escondido, porque no quería decepcionar a mis padres. Pero al mismo tiempo, solo quería orar y decir, Dios, ¿por qué me hiciste así, tan incapaz, sabes? Es el mismo caso de Ana. Era una mujer estéril. Pasó años y años en la humillación porque la otra esposa la humillaba. Porque ella pasó por eso. Tuvo que ser así para poder dar a luz. Por ejemplo, Samuel, su hijo, llegó a ser uno de los profetas más grandes y ungió a David, un hombre íntegro y de Dios. Entonces ella pasó por todo eso, ¿verdad? Viví esos momentos y recuerdo cuando dije, Dios, hoy basta, se acabó. Mi papá habló conmigo y me dijo, Juniño, con todo el amor del mundo, gracias a Dios, debes despertar para la vida. Esa charla de padre a hijo, quizá la escuche aquí, ¿verdad? Lo hizo con todo el amor del mundo. Pero para mí, eso fue una herida muy fuerte porque una vez más no logré cumplir. Y entonces me acuerdo, pensé, o le pongo fin a mi vida o me vuelvo misionero y va a ser ahora. Pensé, hay un cuchillo en la cocina. Creo que sería mejor terminar con este dolor, ya no lo soporto. Va casi un año y nada mejora, solo empeora. Pero al mismo tiempo pensé que iba a orar antes. Sé que al abrir la puerta del baño, mi papá ya se había ido y me quedé solo en casa. Al abrir, parecía que el baño no tenía techo, porque Dios estaba ahí. Lloré y sentí la presencia de Dios en ese desierto. ¿Sabes cuando sientes eso? ¡Wow! Estoy sintiendo algo diferente, una presencia. Me veía en el espejo, lloraba y pensaba en lo que me estoy convirtiendo. ¿Quién seré algún día? Porque no sé hacer la voluntad de Dios, tampoco sé suplir la carencia de Dios. No sé qué hago con mi vida, yo solo lloraba.
En ese instante sentí una gran fe y le hablé a Dios, pero esta vez. No quiero que el Señor use al profeta, no quiero que el Señor use la Biblia, no quiero que el Señor use a nadie. Háblame a través de mi propia boca. Y yo estaba orando en lenguas. De repente Dios me habló y me dijo así: hijo mío, te he escogido para reinar. Eso fue tan fuerte que las lágrimas se detuvieron. Me sequé las lágrimas, fui a la universidad y pensé, Dios me escogió para reinar, pero ¿qué significará eso? No entendía lo que era. Después descubrí que la Biblia dice, si no me equivoco, Romanos 5:17, que todos los que recibieron a Cristo y su maravillosa gracia reinarán en vida. Cuando lo leí pensé, ahora sí entendí. Dios quiere enseñarme a reinar no solo en la eternidad, sino a reinar aquí en la tierra. Y era algo que yo no sabía, me convertí. Yo todavía no tenía ambición. Mi papá decía, Juninho, pero ahora estás en el camino de Dios. ¿No tienes la intención de tener un carro algún día, tener una casa, una familia? Yo decía, papá, no tengo ganas, no. Yo no tenía ambición. Dios me enseñó a tener ambición. Dios me fue enseñando paso a paso, pero antes de mejorar, las cosas empeoraron. ¿Por qué? El embudo se fue cerrando. Hasta que llegó un momento en que, desafortunadamente, reprobé en la universidad. Reprobé como en 8 materias. ¿Tienes idea? Mi corazón no estaba en eso. Incluso, un día, un muchacho se acercó a mi papá y le dijo, Toñito, yo estaba en la universidad y vi a tu hijo ahí. Él estaba así, pensativo, mirando al cielo. Creo que él estaba muy triste, Toñito. ¿Qué pasa? Realmente yo estaba así. ¿Y Dios cómo me va a usar, Señor, si soy tímido? Y a mi hermana, una vez, hasta le dije, Dios me dijo que algún día voy a ser pastor. Así, nadie lo creía. Quien me miraba no veía nada que mostrara que yo sería un líder, un pastor. Pero Dios habló, ¿verdad? Dios habló y se acabó. Entonces reprobé en la universidad, salí de la universidad y fui a una placita, recliné el asiento del carro. Y yo dije, Dios está aquí, mira, te estoy ofreciendo 5 panes y 2 peces. Los panes están enmohecidos, los peces hasta están negros, porque ni siquiera tengo algo para ofrecerte, ni lo mínimo. No sirvo ni valgo para nada en esta vida. Lo único de lo que sé hablar es de Dios. Si alguien me pide ayuda, le doy un consejo. Solo sé escuchar alabanzas. Lloro aquí en tu presencia, pero cuando salgo, siento una paz tremenda aquí. Cuando regreso a mi casa, no puedo tener paz. Hablé diciendo, Dios, sáqueme de este desierto y muéstreme qué hacer. Al día siguiente yo estaba muy triste en la tienda de mi papá. Eran como las 6 de la tarde, mi hermana era espiritista, ella fue ahí a platicar conmigo. Me dijo, Juninho, dime qué te pasa, noto que llevas tiempo así. Le dije, ¿sabes qué es? ¿Y si les cuento a mis papás que reprobé en la universidad? Ellos culparán a la iglesia, dirán que es porque solo leo la Biblia y oro. Ella dijo, no, Juninho, ¿le dirás a mi papá lo que me contaste? Porque yo ya le había hablado a ella de la visión del ángel. Sí, y no lo había dicho a tus papás. Ellos tampoco sabían ni por qué yo me había convertido. Sí, ellos pensaron que yo solo quería cambiar de vida, sí. Y entonces salí. Mi hermana dijo así, vas a contarle a mi papá que tienes un llamado y vas a asumir eso que Dios te llamó porque realmente no sirves para nada más. Solo quieres hablar de Dios para que te des una idea. Llevaba una guitarra para tocar antes de abrir la tienda y reunía a los empleados para hacerlo. Los empleados, uno bostezaba y otros conversaban. Me sentía la peor persona del mundo, porque pensaba que tenía un llamado, pero ni siquiera puedo reunir aquí a los empleados, ¿sabes? Entonces yo estaba muy frustrado. El día que hablé con ellos fue porque mi hermana insistió. Sin ella no lo habría hecho. Dios usa a las personas así. Y ella dijo, Juninho, es hoy, aprovecha que mis papás están almorzando, habla con ellos. Entré a mi cuarto y sentí que estaba en Getsemaní pensando, o muero o vivo. O no lo van a aceptar de ninguna manera, o van a abrir las puertas. Le dije a Dios, necesito un milagro. Fui allá y los llamé al cuarto y les conté. Y les dije, miren, ustedes no saben, pero es así. Tuve un encuentro con Dios hace muchos años, en una vigilia, Dios me llamó. Y ahora, hace un año, Dios me llamó para ser pastor. Y fui contando. Para mí, mi hermana solo lloraba al escuchar todo eso. ¿Ese año ya estabas estudiando para ser pastor? No, ni siquiera sabía qué iba a hacer, cómo Dios iba a cumplir esa palabra. Y luego
Mis papás quedaron impresionados. Mi mamá solo reía y decía, Juninho, tienes que contar este testimonio en las iglesias. Le dije, mamá, ya lo he contado en muchas iglesias. Ustedes no saben. Ellos se sorprendieron, pero aún debía decirles que reprobé en la universidad. Entonces, Había un pequeño detalle, pequeño detalle, terminó todo. Yo dije, gente, es eso. Me veo como un David, el más pequeño. Nadie lo creía, pero Dios me eligió. Dios me llamó a ser pastor y mi papá preguntó qué necesitaba para lograrlo. Le dije, tengo un llamado, pero creo que es bueno que estudie, ¿no? Necesito hacer un seminario. Dije, entonces está bien. Desde hoy llegué a esa conclusión. En años recientes solo hablabas de Dios a otros. Tú no, realmente tienes un llamado, un don, vas a cumplir lo que Dios te pidió. Solo dije, padre, hay un detalle. Sí, reprobé en la Unifran. En la universidad mi papá estaba tan animado, Dios movió tanto mi hijo, yo veía que ni te importaba la universidad. En resumen, terminó. No lo creía, empezó una nueva etapa en mi vida. Se cerró un ciclo de sufrimiento y lágrimas, donde no me sentía capaz de hacer lo que Dios me pedía. Y de repente ya tenía el camino abierto. Mi papá me dijo, Juninho, si no quieres trabajar, yo te mantengo. Haz lo que Dios te llamó a hacer. Pero luego vino, lógico, otro desafío. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿A qué seminario voy? Sí. ¿Y cómo te decidiste? Un amigo me invitó a Belo Horizonte porque yo no tenía trabajo. Sin embargo, con esa presión, ahora debo cumplir lo que prometí a mi papá. Le dije que Dios me llamó, así que debo seguirlo. Él me invitó a Belo Horizonte esa semana y acepté porque no tenía planes. Asistimos a los cultos y al terminar el último día, nos sentamos afuera de la iglesia bautista de la Lagoinha en Belo Horizonte. Ahí hay un jardín al frente. Me senté, una chica se sentó, empezamos a platicar y esa chica acababa de graduarse del seminario Carisma de la iglesia y seguimos platicando. Y le dije, oye, tengo ganas de hacer un seminario. ¿Es bueno el seminario? Él me dijo, muy bueno y todo eso. Pensé, jamás lo haré aquí, es imposible porque es de mi ciudad. Son 6 horas, sí, de distancia. No pensaba en eso. Terminó la conversación. Ella me dio una palmada y dijo, el Espíritu Santo me habló, el próximo año estarás aquí, ¿eh? Te estoy esperando, le dije que no, si él quiere me hablará, pero no hay opción. Regresé a Franca. Mi papá ya preguntó, ¿no fuiste a ver nada del asunto del seminario? No, ¿verdad? Solo fuiste a pasear, ¿no? Le dije, no papá, tranquilo. 2 días después, el Espíritu Santo ardió intensamente en mi corazón. Voy a hacer este seminario. Lo hice y me gradué. ¿Cuánto tiempo es? 2 ¿Años? 2 años de formación. Sí, generalmente un seminario es de 4 años. Este de Lagoinha, 2 años. Y entonces regresé, solo que todavía no había cumplido mi llamado. Y mira, solo para que entiendas cómo actúa Dios. Tuve solo una relación en los 3 años que estuve allá. Salí con una chica 2 meses. Mis relaciones nunca duraban. Dios me mostró a Thaís como una señal y persistió por mucho tiempo. Y de repente me di cuenta, wow, estoy con esta persona, pero aún no es. Ella es muy diferente a mí e intenté cambiarla, pero no se pudo. Era muy distinta. Un día tuve que repetir esa oración. Ya hice un video sobre ello, la oración más valiente. Dios, que se haga tu voluntad, no la mía. Así empiezan a cambiar las cosas. Esa noche Dios habló conmigo. Vuelve a la ciudad de tus padres. Sentí una fuerza muy intensa que me decía, vuelve, tu bendición está allá. Regresé y tuve que decírselo a esta muchacha. Incluso viví con Felipe Faladão, que es el yerno de Ana Paula, ¿verdad? Él me decía, Juninho, quédate en Belo Horizonte. Aquí no trabajan con jóvenes. Todo saldrá bien. Ya tenía mis planes enfocados en Belo Horizonte, pero pensé, necesito obedecer, aunque no lo entienda, voy a seguir esa dirección. Le dije a esa muchacha que aquí no gano dinero y necesito volver a trabajar con mi papá, ¿verdad? Al día siguiente que regresé, la muchacha terminó conmigo. Dijo que no funcionaría, muy lejos. Ahí vi por primera vez lo que es tocar fondo. Porque no sabía cómo cumplir mi llamado y en el seminario me sentía la última persona. Pensé, gente, ¿cómo es esto? ¿Dios puede usarme? ¿Por qué? Cada quien decía, yo soy de tal iglesia, tiene 5,000 miembros. Otro, yo predico para miles de personas.
Yo veía mi iglesia, tenía, no sé, 200 personas, 300, y me veía a mí mismo. Yo no veía nada que mostrara que yo sería un pastor. Pero cuando regresé ahí, esa chica me dejó. Ahí fue cuando me desmoroné. Porque pensé, gente, ¿será que estoy loco de la cabeza? También te comparabas con otros. Mucho. Creo que es importante que hablemos sobre la comparación, ¿verdad? Porque a veces estamos, pues sí, mirando, ¿no? Hacia afuera de verdad de lo que Dios está diciendo, exactamente mirando a nuestro alrededor, y nos perdemos, nos hacemos menos, dejamos de creer en nosotras mismas, ¿verdad? Sí, yo veía a las personas siendo muy usadas por Dios y pensaba, esa persona debe tener algo que yo no tengo. Hoy miro y descubro una cosa. Dios tiene un llamado para cada uno. A veces el llamado es mayor, pero a quien mucho recibe, mucho se le exigirá. Ajá. La persona que es muy usada por Dios simplemente está siguiendo algo que Dios ya le dio. ¿Sabes? Si alguien es muy usado, no es porque sea mejor, ya que todos somos falibles y tropezamos de muchas formas. Solo que ella simplemente está cumpliendo ese llamado. Hoy lo entiendo. Al ver conversiones y personas salvadas, sé que solo estoy siguiendo el camino que Dios me dio. ¿Entiendes? El llamado es grande, pero también entiendo que la responsabilidad es muy grande. Ajá. Y para eso fue necesario que yo pasara por esos dolores, tantas luchas, conflictos internos, tenía un complejo de inferioridad muy grande. Porque así a veces cuando regresé a mi ciudad, a veces íbamos a congresos, y entonces llamaban al frente a los pastores, quiero llamar aquí al frente a los pastores, vengan aquí, vamos a orar. No me sentía digno, pensaba, gente, no soy pastor así. Cuando decían, oye pastor, quería meter la cabeza bajo tierra. Thais me ayudó mucho con eso después de conocerla, ¿sabes? Porque yo terminaba de predicar. Yo quería huir. ¿Te daba vergüenza? Yo me moría. De vergüenza. Y yo pensaba que había sido un fracaso, que la gente iba a hablar mal y que había sido pésimo. Y siempre tuve mucho miedo de predicar de esa manera, muy frío, muy formal. Siempre tuve miedo. Tú escribías tu sermón, tú te los... Los bosquejos son... Tú practicas un poquito como lo hacías antes para agarrar más valor, ¿verdad? Para ir más allá de tu miedo, de tu complejo de inferioridad. Entonces yo siempre escribía los borradores, hasta hoy. Y era la forma de no salirme de esa línea, ¿verdad? Y si me perdía, volvía ahí. Entonces, claro, yo siempre contaba mucho mis historias, iba contando, solo que por dentro yo me sentía la peor persona del mundo. Híjole, era muy difícil. Al regresar, hubo un campamento de carnaval y mis amigos me invitaron. Pero yo estaba en el fondo del pozo emocional, frustrado. Les dije a mis papás que sería pastor, que Dios me habló y salvaría muchas vidas, predicando en Brasil y otros lugares. Y entonces regresé. Con la relación rota, no tenía ganas ni de volver a trabajar, no sabía qué hacer con mi vida. Pensaba, ahora debo hablar con mis papás y mostrarles el resultado del seminario, seguro querrán saber. Juniño, fuiste, estudiaste y no sirvió. Al mismo tiempo ni siquiera me controlaba. En ese periodo mi hermana se convirtió. Mi hermana se quedó allá en Franca y yo me fui a Belo Horizonte. Cuando me fui a Belo Horizonte, ella cuenta que fue como si se hubiera apagado una luz dentro de la casa y entró en depresión. Y fue ahí donde empecé a orar por ella. Fue necesario que yo saliera de mi casa para que ella se diera cuenta. Solo mira, la hermana estaba muy involucrada. ¿Qué pasa? Al orar con ella, la computadora se apagaba y la luz se iba. Mi hermana se fue impresionando, aunque yo creía que iba bien. ¿Por qué pasa esto? ¿Solo por tus oraciones? Y entonces ella fue despertando. Un día ella fue sola a un culto y ahí el Espíritu Santo la tocó y ella se convirtió. Ella me llamó feliz al día siguiente, pero ahora está tímida. Es un sentimiento tan bonito, ¿verdad? De nuestra victoria. Mira, es lo mejor que hay. Una señal de salvación es no querer ir al cielo solo. ¿Sabes? Entonces, escuchar eso de mi hermana fue increíble, de verdad. Y entonces cuando regresé, viví en la misma casa que ella, junto con mis padres. Mi hermana estaba completamente enamorada en ese primer amor, pero yo estaba frustrado. Y ella me decía, y así me decía, Juniño, no entiendo. Todo el mundo allá en Paraíso, aquí en Franca, dice que tú eres ese tipo de la oración, que llamas a todos para la vigilia, y ni siquiera quieres orar conmigo. Cuando te invito a orar o leer la Biblia, no quieres acompañarme.
Y yo le decía así: Ebelice puede anotarlo. Hoy estoy muy mal, en el fondo, pero sé que un día Dios me levantará. Hoy no me llames para orar, no quiero hacerlo. Estaba muy frustrado. ¿Y entonces qué pasó? Pasó el tiempo y llegó este campamento. Yo muy mal, había vuelto hace 6 meses y Dios habló conmigo entonces. Vuelve a la ciudad de tus padres, que la bendición está allá. Sí, yo no había visto ningún cambio. Esos amigos me estuvieron molestando. Ven al campamento con nosotros. Estará bueno y nos enfocaremos en Dios. Llegué al campamento. ¿Qué pasa? Me hicieron cantar en Alabanza es nuestra. No tenía ganas, pero fui. No puedo descuidarlo. Comencé a ministrar, pero lo hacía tímidamente y mirando abajo. Ajá. Y simplemente compartía una reflexión sobre esa canción y ya. Ajá. Llegó una tarde en que el campamento estaba muy frío espiritualmente. Todos estaban desinteresados y muchos jóvenes no querían participar en nada. Ajá. Fui allá abajo a orar. Es un lugar muy bonito, es un sitio maravilloso. El hermano de la iglesia y yo abrimos nuestro corazón a Dios. Señor, me sacaste de Belo Horizonte. Estoy aquí. No sé quién va a ser mi esposa. No sé cómo va a ser mi ministerio. No sé nada más. Dios, ten misericordia de mí. Seguí hablando con Dios. Mientras subía, un hermanito corrió tras de mí. Era el baterista. Comentó: Oye, Señor, no te conozco, apenas te vi en el campamento. Tengo algo que decirte. Eres un hombre de Dios, amigo. Escuché algo mientras estaba cerca, en una hamaca. Escuché tu oración. Amigo, eres un hombre muy quebrantado de Dios. Mira, estoy viendo a ese ministro ahí. Ese ministro es muy tímido. Amigo, suéltate. Tienes una unción de Dios, hermano, y yo lo guardé. Siempre que orabas, orabas en voz alta cuando estabas sola. Siempre me ha gustado orar en voz alta. Y entonces, cuando fuimos a bañarnos y fuimos al culto, ahí voy yo otra vez a ministrar. Y seguí ministrando. Creí que podría soltarme, pero no pude. Durante una ministración se fue la luz, lo cual pasaba seguido allá porque mucha gente se bañaba. Así es el campamento. Entonces tú... Debiste hablar con más énfasis. Cuando apagaron la luz, lo sentí ahora. Esto es ahora. Me concentré en Dios y empecé a ministrar, pero el fuego descendió. La gente que estaba fría, de repente todos se avivaron así, ¿sabes? ¿Y qué pasa? Terminó la alabanza, el culto, la predicación. Varias personas me abrazaron y dijeron: Dios me tocó mucho con tus palabras. Y entonces la gente que estaba desinteresada, de repente ya quería ir a la vigilia. Ahí voy yo a dirigir la vigilia. Me pusieron a dirigir la vigilia, pero yo era el que la necesitaba. Yo tenía un montón de signos de interrogación en mi vida. Cuando empezó la vigilia, ellos dijeron: Juninho, dirige la vigilia, ahora es contigo. Yo dije: gente, vamos a orar, ¿no? Entonces yo sabía qué hacer. Durante la oración le pedí a Dios: hace mucho que no me hablas, dame una palabra y usa a alguien en la vigilia. Cuando vino un joven hacia mí, él empezó a orar conmigo, orando en lenguas. En mi mente pensaba: oh Dios, es ahora, mira mi sufrimiento, es mucho soportar estas incertidumbres. De repente, ese joven dijo así: hijo mío, fui yo quien te trajo de allá y tengo una obra para ti en esta ciudad. Desde hoy comienzo a restaurar cada área de tu vida. Lloraba mucho, oraba en lenguas y pensaba: Dios habló conmigo y me respondió. Cuando llegó el día siguiente, ¿quién ya estaba en el campamento? Thaís. Yo miraba a Thaís. La oración empezó ahí, ¿verdad? Empezó, pero yo ni siquiera sabía que ya era el comienzo. Sí, porque en mi cabeza yo pensaba: no quiero una chica más joven, no quiero así, así, así. Pero yo notaba algo distinto en ella. Terminó el campamento y pensé: puedo estar frustrado, lo que sea. Puedo tener heridas, las más grandes posibles, pero no puedo dejar que eso influya en mi futuro. Necesito contactar a esa chica, es diferente. Y en ese entonces era Orkut, ¿verdad? Entonces empecé a mandarle mensajes y al final ya quería orar junto con ella. Fui usando varias estrategias y al final ya nos estábamos conociendo. Thaís no quería una relación, no quería involucrarse. Ella ya había tenido una relación, ¿verdad? Acababa de terminar una relación, no quería involucrarse. Pero el corazón del hombre hace planes. Pero Dios es quien tiene la última palabra. Y entonces, ella también vivía con la prima. Su prima le preguntaba: ¿él está interesado en ti? Y ella dijo: no, no está, creo que no está. Él solo quiere orar conmigo, ¿verdad?
Y es el hombre de Dios, ¿verdad? Y ella dijo así, oye, ¿vas a hacerle una prueba a él? Incluso contamos eso en la boda, ¿verdad? Te pasaron un video ahí. Vas a hacer lo siguiente, le vas a decir que quieres hacer un pastel, vas a ir a ver si el pastel está bien, ¿verdad? Eso es eso. Ahí, Si al regresar menciona el pastel, es que le interesa. Los hombres no se interesan en eso, ¿verdad? No sé. Ella regresó y contó, no, todo está bien con el pastel. Entonces empecé a sacar el tema de... pasto. Vaya, qué pastel. Mi hermana hace un brigadeirão delicioso. Y ahí empezó, ¿sabes? Pero nos quedamos en esa batalla, porque Thais tenía el corazón cerrado. Sí, y yo, enamorado. Pensé que ella era diferente. No sé cómo explicarlo, pero Dios la eligió. Preguntaba a mis amigos casados cómo conocieron a sus esposas, y todos decían lo mismo. No sé, hermano. Cuando es la persona, lo sientes. Lo sabes porque lo sabes. Es una paz así. Las cosas van encajando. Y realmente lo sabes. Todo se fue encaminando. Ahí restauró esa área. El pastor de mi iglesia me llamó para ser el pastor de los jóvenes, liderar a los jóvenes. Y entonces empecé a salir con alguien. Mira cómo son las cosas. Nosotros todavía no estábamos saliendo. Thais y yo estuvimos 4 meses solo conociéndonos. Para mí fue difícil, porque así empezaban mis relaciones. El mismo día. No, Máximo una semana, pero pasaron 4 meses. Y yo seguía intentándolo, ¿sabes? Y ella no lo mostraba así. Y la abuela, al final me hice amigo de su familia e intenté acercarme poco a poco. conquistando a todos. Ya le caía bien a todos. ¿Verdad? Solo ella no demostraba nada. Yo sé cómo es eso. Yo también lo hacía así. Y a las mujeres difíciles es porque uno les da valor. Su abuela se hizo tan amiga mía que me pidió predicar en su iglesia. Tú mandas, vienes, predicas, predico. Toda la semana estuve pensando qué decir, pero no se me ocurría nada, ni revisando desde Génesis hasta Apocalipsis. Llegó el momento y pensé, contaré mi testimonio, es lo único que sé, tiene errores. Y empecé, era una iglesia sencilla, con poquita gente. Y empecé, leí un salmo, ¿no? El Salmo 8. Y empecé, y entonces hablé de mí. Vi al joven levantarse y caminar por la iglesia. Me pareció muy extraño eso. Pensé, gente, algo está mal aquí. Ese hombre vino y se paró frente a mí. Vaya. Él se detuvo y dijo así, mira, abre tu mano. Pensé, ya no predicaba, temblaba, solté el micrófono y abrí la mano. Él habló. Es ahora cuando él va a disparar. Yo pensé que los pentecostales estaban locos y que me golpearían. Abrí la mano y él dijo, abre la otra. La abrí y él la tomó. Él había ido a buscar el anillo con su esposa, por eso estaba yendo a la iglesia. Él tomó, puso el anillo y puso otro aquí. Él dijo, yo estaba en el monte orando. Ya tengo más de 20 días viniendo aquí, iba diario al monte. Dios me mostró, ni siquiera lo sabía, nadie me lo contó. Dios me mostró que ibas a venir a predicar a mi iglesia. Él me mostró cómo eras antes de Jesús. Y Él me reveló tu deseo de casarte. Y Él dijo así, mira, cierra tu mano ahora. Mira, Dios manda decirte que en breve vas a estar en el altar. En medio De la predicación. No era predicación, regresé. Ni siquiera tenía cabeza para predicar. Seguí contando mi testimonio. Me arrodillé 2 o 3 veces. Ya ni iba a la iglesia porque estaba así. Gente, ¿cómo es? Dios habló conmigo que tengo un sueño de casarme. Realmente, tengo un sueño de casarme, de ser feliz con alguien. Terminó. Ahí le dijo a la abuela de Thais, no pude contarle a ese muchacho porque no es el tiempo de Dios, pero Dios me mostró que él se casará con tu nieta. gente, ¿Tú crees? Y yo ya sabía que él se estaba refiriendo a Thais. Lo sentía, ¿sabes? Sí, claro. Y Thais, por otro lado, su versión cuando ella era todavía estaban saliendo, ¿verdad, amor? Ellas todavía estaban saliendo. Una chica visitó a su abuela y vio un portarretratos con su foto. Ella preguntó, ¿quién es esta? Era mi nieta. Le dije, dile que Dios dice que se casará con un pastor. y ella nunca se lo imaginó. Solo que no es de aquí. ¿Y Thais? Ella dijo, no, abuela, no me casaré con el pastor, es muy serio. Ni sé si besa en la boca. Pero fue directo, ¿entiendes? ¿Y qué pasa? Dios fue uniendo las piezas y así entendí su obrar.
Fue con mucha lucha, ¿verdad? Seguí con los jóvenes, pero aún sentía eso dentro de mí. El día que vi a ese ángel, Dios me dijo que sería pastor y predicaría para muchos. A los cultos de jóvenes asistían 2, 5, 10, a veces 20 o 30, pero era poco común. No podía reunir ni a un pequeño grupo de personas y me sentía muy mal por eso. Hubo un día en que quise rendirme. Cada predicación era una tortura, porque me sentía la peor persona, la más descalificada. Pero hubo un día en que ya no aguantaba más. Y yo pensaba, voy a dejar el micrófono aquí ahora, gente. Nadie está prestando atención. Todos están dispersos, ¿saben? Era terrible ver esa escena. Y pensé, voy a dejar este micrófono, pero aguanté hasta el final. Al terminar, me sentí muy incómodo y avergonzado. Pregunté, ¿alguien quiere compartir un testimonio o terminamos el culto? Un hermanito dijo, pastor, tengo un testimonio que contarte. Él se fue acercando hacia mí, me miró y miró al cielo. Era un muchacho. Estoy viendo una luz aquí sobre tu cabeza. No sé qué es, pero solo quiero decirte, estás más cerca de Dios de lo que crees. Estás con Él y no lo notas. Y empezó a reírse. Híjole, me dio muchísima pena, de verdad, gente. ¿Cómo así, verdad? Me sentía muy mal en ese momento, ¿eh? El muchacho vino a hablar, tenía un problema mental. Sí, pero al mismo tiempo el tipo vio algo que yo no vi. Y eso fue de Dios, porque yo ya quería dejar eso, ¿sabes? Ya me cansé de ese ministerio. ¿Qué pasó? Con el tiempo, predicar se volvió más difícil. La directiva de la iglesia me citó a una reunión junto con mi cuñado y fueron directos. Dijo, Juninho, no se puede, venimos a decirte la verdad. Ellos vieron que tú no estabas rindiendo, ¿fue eso así? Ellos dijeron, Juninho, estamos aquí para decirte algo. ¿No tienes llamado para ser pastor? Tus predicaciones son muy malas, amigo. Dan mucho sueño. Nadie aguanta escuchar tus predicaciones. Ay, Dios. Eres bueno aconsejando, hablando y escuchando a las personas, pero para predicar no. Si no tienes llamado para ser pastor, eso para mí, no sé cómo explicarlo, pero lo escuché aquí. Después de 7 años predicando, llamando, vamos al culto, vamos, ¿sabes? De nuevo, Dios me hirió, Él permitió eso. Solo sé que me volteé hacia Thaís y le dije, ni siquiera sé si quiero volver a esa iglesia. Me quedé 2 semanas, ¿lo sentiste? Avergonzada, ¿sí? Me sentí avergonzado y creí que fue ingrato de su parte, aunque también lo pensé. En la reunión les dije que tienen derecho de decir eso. Hasta lo agradezco. En ese instante sentí una fuerza y no me afectaron sus palabras. Incluso agradecí que dijeran la verdad. Creo que mis predicaciones son muy malas. Y me fui, pero eso, cuando me cayó el 20, fue como una flecha, así me dolió mucho en el corazón. Y Thaís dijo, vas a perdonar. ¿Seguiremos yendo a la iglesia como siempre? Pero yo decía, ¿y ahora? ¿Y mi llamado? Me quedé 2 semanas orando, así cuestionando a Dios, ¿verdad, Dios? ¿Pero no dijiste que yo iba a predicar en Brasil fuera de Brasil? Ya no entiendo nada, Dios. Ahora que pensé que iba a avanzar, nada. El domingo por la mañana me cepillaba los dientes para ir a la escuela dominical. Sentí que el Espíritu Santo me habló, como si alguien hablara en mi oído derecho, y me dijo, las personas no quieren escucharte en la iglesia. Crea una página en Facebook porque voy a empezar mi obra ahí en internet. Sentí una paz. Ni siquiera sabía cómo crear la página en Facebook. Fui a la iglesia. Abrí el juego en internet con mi Facebook personal. Y les dije, gente, Dios me dio un llamado para predicar en internet y voy a crear una página. Voy a tener que cancelar esto aquí. Y solo sé que mucha gente me apoyó. Vaya, pastor, de verdad. ¿Pero vas a cumplir entonces lo que Dios te está llamando a hacer? Yo hablaba de Dios en internet, pero nadie daba like ni comentaba. Sí, y ellas dijeron, mira, estamos aquí, ya escuchando, pero no le dimos like, no comentamos, pero estamos escuchando. Y el lunes regresé, estaba trabajando con mi papá y entonces me vino eso a la mente. Necesito cumplir con lo que Dios me llamó a hacer. Es persistir, ¿verdad? Necesitas seguir esa dirección. Y entonces creé esta página. Al publicar el primer post, nadie dio like ni comentó. Tenía 120 amigos en mi perfil personal que se convirtieron en suscriptores. ¿Cómo es eso? ¿Facebook? Me gusta. Antes era así, creo que aún lo es. La página llegó a 120 me gusta, ajá. Nadie le dio me gusta a la publicación, nadie comentó, nadie compartió. Sí, publiqué la segunda, nada.
El enemigo susurró, vas a pasar vergüenza, pero yo, firme, ya lo había dicho y no podía retractarme. Sí, pero yo seguí adelante. Cuando terminó ese mes, ya había tantos comentarios, tantos likes. Yo ya tenía, creo que unos 9,000, 12,000 seguidores. La gente decía, padre, estoy maravillada. Yo le preguntaba, padre, ¿de qué parroquia es y por qué habla tan bonito de la Biblia? Entonces lo entendí, porque yo había puesto Pastor Antonio Jr., y para padre la sigla es P, entonces lo confundí, por eso tuve que poner pastor, Nunca me importaron los títulos, pero tuve que hacerlo porque se confundía, para no confundir. Y empezó. Ya tenía 50,000 seguidores cuando lo noté. Pensé, no puedo contarle esto a nadie de mi iglesia, ¿sabes? No puedo, porque perdería la bendición. Y entonces Dios actuó, fue increíble, un gran mover, ¿sabes? ¿Hace cuántos años fue eso? Fue en 2013. Y Hoy ya no paraste, ¿verdad? No paraste. Solo con Facebook, con no... está Facebook, Instagram y YouTube. YouTube, ¿cuántos tiene? ¿Va? 9,5 millones más o menos, 9,5 millones. Increíble. En total son 18 millones, ¿no? Entonces es Dios, ¿no? La gente me pregunta así, ¿cuál es el secreto, amigo? ¿Qué haces? ¿Por qué tus videos? La gente ora conmigo en YouTube, ¿verdad? Por la mañana. Hay oración de la mañana y oración de la noche. Entonces el promedio es de 700,000 personas, ¿verdad? Yo explico. No hay. Es el algoritmo de Dios. Fue la explicación que encontré. ¿Entiendes? Dios simplemente pone el video frente a la persona y la persona lo ve y es tocada. ¿Por qué? Porque tú estás siguiendo el llamado. ¿Recuerdas? Te hablé desde el principio. No existen grandes hombres ni grandes mujeres de Dios. Existen hombres y mujeres que simplemente están siguiendo el camino de Dios. Dios es grande, el llamado es grande, pero nosotros no. ¿Qué pasa? ¿Qué dije sobre la palabra? Rema. Cuando Jesús, pon atención Jesús, Él estaba viendo a los discípulos ahí frustrados porque no habían pescado nada. En ese momento de gran frustración, que era mi caso, Él dijo, ¿por qué no lanzan la red en lo profundo? Ahí, ¿verdad? Ahí hay peces. Pedro dudó, Jesús. Pescamos toda la noche y no hay peces. Somos profesionales. Pero Pedro dijo algo que cambió su vida. Él dijo, si el Señor lo dice, lanzaré la red. Al hacerlo, atrapó muchos peces. Porque era una palabra, rema. Si hoy entras a un río y piensas así, no. Pedro caminó sobre las aguas, yo también voy a caminar. Te vas a ahogar. ¿Por qué? Porque Jesús no te dio una palabra sobre eso. Sí, es específica. Dios me dijo, te usaré en internet. Me adueñé de esa palabra, yo creí, ¿sabes? Creo que lo que digo es Dios hablando, no por mí, sino porque Él mueve y es su palabra. ¿Y cómo eliges cada contenido para saber qué publicar ese día, cómo poner la palabra? Mencionabas que observas mucho lo que la gente pide, así como los comentarios y preguntas. Es una forma de ayudar a cada una de ellas también. Exactamente. ¿Qué pasa? Es curioso que antes de empezar en internet y en días de conflicto, una palabra llegaba a mi corazón. La palabra era identificación. Pero yo no entendía lo que era. Fui a una célula y fui honesto. Chicos, tengo una palabra. ¿Pueden discernir qué es? No sé qué era. Y poco antes, en el momento en que yo estaba ahí en el desierto, durante mis predicaciones para los jóvenes, una vez fuimos al rancho de nuestra familia y ahí hicimos una vigilia tocando la guitarra y orando. Mientras oraba, recibí una palabra que generó el Espíritu Santo. Sentía ganas de hablar. Y yo decía así, qué obra tan hermosa, qué obra tan hermosa. Y yo iba orando, caminando así. Siempre me ha gustado mucho orar así, caminando. Qué obra tan hermosa, qué obra tan hermosa, qué obra tan hermosa, qué obra tan hermosa. Y yo llorando y sintiendo la presencia de Dios. Yo no sabía qué era, pero hoy veo que el Espíritu Santo ya estaba obrando. ¿Sabes? Será una obra hermosa. Y entonces me fui dando cuenta de muchas cosas cuando empecé. Primero, que las personas sufren mucho y no tienen con quién desahogarse. Porque mira, la bandeja de mensajes en Messenger, en Facebook se llenaba. Pastor, por favor, hable conmigo. Hay personas que quieren acabar con su vida, ¿sabe? Yo me desesperaba recién casados Thais y yo, y a veces apagaba la computadora a las 11 de la noche, a medianoche, y nunca terminaba eso, respondía a la persona. Ella quería otra duda, otra ayuda, y yo pensaba, gente, ¿dónde están los pastores de Brasil? Sí.
¿O será que en internet la gente se atreve más a abrirse? Me frustré mucho, pero Thais me ayudó. Creamos y enviamos un mensaje estándar a todos. Gente, lamentablemente no me da tiempo, aún trabajaba con mi papá. Y al mismo tiempo tenía tantas ganas de ayudar que eso sucedía. Yo llegaba a las 6 de la tarde de la empresa de mi papá, prendía la computadora y contaba cómo había sido mi día, ponía un versículo, era como un diario. Ajá. La gente se identificaba porque lo entendí. Si yo paso por esto es porque mucha gente también lo hace y necesita ánimo. Ajá. Siempre usaba ese método y funcionaba, lo entendí. Así actúa el Espíritu Santo. Primero tengo una experiencia. Y realmente, allá en 2 Corintios, capítulo 1, el apóstol Pablo dice que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para después consolar a los que están sufriendo. Entonces entendí, el Espíritu Santo hace eso. De esa manera, entonces, si ese día yo tenía mucho miedo de algo, por ejemplo, lo ponía en palabras y decía, tú que estás ahí sufriendo, pasando por miedo. Quizá tu día fue difícil. Muchos decían, wow, Dios me habló, estoy pasando por eso. Y ha sido así, ¿sabes? Entonces, he visto, de hecho, ya vi varios videos tuyos, uno en el que comentas sobre las oraciones que no son aceptadas o escuchadas por Dios, ¿verdad? ¿Cuándo o por qué? ¿En qué situaciones no son aceptadas? Eso termina siendo impactante. Cuando vemos ese título, yo digo, oye, pero Dios no acepta las oraciones de todo. La persona está orando con buena intención y todo, entonces Él no acepta las oraciones. Y después ese título me llamó tanto la atención. Fui a escuchar el video y me pareció tan esclarecedor que dije, oye, voy a tener que pedirle que lo repita porque es importante que la gente lo sepa, ¿verdad? Incluso para quienes están en esa búsqueda, son personas que están orando, que están buscando. ¿Pero por qué? Dios a veces no responde, ¿cierto? Es verdad. Y así, la Biblia dice en Santiago capítulo 5 que la oración del justo puede mucho en sus efectos. Luego dice que Elías, siendo como nosotros, oró con fervor y no llovió por 3 años y medio. Después oró y volvió la lluvia. ¿Qué pasa? Si Elías dice que la oración del justo es muy eficaz, otra versión también lo afirma. Entonces existe la oración ineficaz. La del que no es justo. La del que no es justo. El justo en la Biblia tiene 2 sentidos. En el Antiguo Testamento existen miles de palabras justo mencionadas ahí. Es la persona que obedece la palabra, es la persona que obedece. La Biblia dice, el justo prospera en todos sus caminos. Dios se agrada de la oración del justo, es aquel que obedece. En el Nuevo Testamento todavía tiene un complemento. El justo es aquel que fue justificado, fue aceptado por Dios por medio de Jesús. Cuando la persona entrega su vida a Jesús, desde ese momento sus oraciones son escuchadas. Dios sí escucha a quien está en el mundo, pero la oración eficaz, esa que Dios se agrada en responder, porque está de acuerdo con su voluntad, es la oración de quien está enfocado en Dios. Ya fuimos justificados y ahora Dios quiere. Incluso el Salmo 34 dice que, el Salmo 35, el versículo 37 dice que aquel que se deleita en el Señor, Él concederá los deseos de su corazón. O sea, la persona que tiene placer en andar con Dios, en obedecer, es una persona firme, un creyente de verdad, que ama a Dios. Dios concede por su voluntad. Jesús les dijo así a los discípulos, hasta ahora ustedes no me han pedido nada, pero pidan para que Dios responda y la alegría de ustedes sea completa. Entonces Jesús dijo, todo lo que me pidan, creyendo que ya lo recibieron, así será con ustedes. Entonces Dios quiere responder nuestras oraciones, solo que si no obedecemos a Dios, ahí la Biblia dice que hasta nuestras oraciones son interrumpidas. Por ejemplo, el esposo es un hombre de Dios en la iglesia, pero en casa trata mal a su esposa. La Biblia afirma que sus oraciones se interrumpen. La persona engaña a todos. La persona es hipócrita, ¿verdad? No busca a Dios ni quiere deleitarse en Él, solo desea sus bendiciones. Dios no se complace en responder. ¿Y qué pasa si la persona busca solo para sus propios placeres? Allá en Santiago dice lo siguiente, ustedes no tienen porque no piden.
y cuando piden, piden para sus propios placeres y por eso no reciben. La persona que es muy común, y todos podemos caer en ese error, ¿verdad?, de querer algo solo para nuestra satisfacción. Te voy a dar un ejemplo. Recé de 2002 a 2004 2 años pidiendo oración en lenguas. Yo quería ser bautizado con el Espíritu Santo y no lo recibí. Y Dios me mostró por qué. Porque yo quería llegar al desayuno allá en mi casa y hablar y empezar a hablar en lenguas, mostrarlo. Ven que sigo esto, no es solo religión, es una relación con Dios. Yo no lo recibí. Todavía no era el interés de Dios, ¿sabes? Puedo mostrarlo de otras maneras sin exhibirme, ¿entiendes? Y Dios me mostró eso. ¿Por qué no lo estaba recibiendo? Cuando me humillé y ya no tenía ese interés, o sea, me ajusté. Sí, ¿verdad? Otro ejemplo. Hablamos de Ana, ¿no? Ana siempre quiso tener un hijo, solo que tal vez era por el motivo equivocado, porque era tan humillada, tan oprimida, ¿verdad? En ese tiempo, una mujer sin hijos era despreciada, que tal vez aún no era el momento. Cuando ella dijo así, Dios, si el Señor me da un hijo, yo te lo voy a devolver. Entonces Dios se lo dio, ¿entiendes? O sea, su corazón se alineó con Dios. Tal vez ella quería tenerlo solo por querer. Mostró para Mostrar que ella era alguien. Ella no necesitaba demostrar su valor. Por eso sí, ella ni siquiera necesitaba querer restregarle eso a la otra. O probarle al esposo, no. Cuando ella alineó su corazón con el de Dios, y realmente en ese momento Dios estaba buscando un profeta, entonces los unió, ¿entiendes? Los dos propósitos, ahí ocurrió. Así que no hay una fórmula, ¿cierto? Pero podemos entender que si nuestra oración es para que se cumpla la voluntad de Dios, es en beneficio del prójimo. Jesús siempre oró por la vida espiritual de las personas, nunca por lo material. No es que esté mal, pero tampoco es que sea menos espiritual. Jesús, por ejemplo, oró por Pedro. Cuando Pedro, él dijo que lo negaría, lo dijo Jesús. Cuando te conviertas, vas a apacentar a las ovejas, pero mientras tanto, Satanás está zarandeando tu vida y yo estoy intercediendo por ti. Jesús oró siempre por los pecadores en la cruz, enfocado en lo espiritual, porque él confiaba tanto en que el Padre cuidaba del resto. Sí, ¿verdad? Entonces esa es la oración que agrada a Dios. Y yo ya he hecho muchas oraciones carnales, ¿verdad? Pidiendo cosas así fútiles. Para que te des una idea, cuando me convertí, yo estaba tan enfocado en ese lado del poder, del misticismo. Yo miraba mi cabello, este cabello rizado, ¿verdad? Hoy ha mejorado mucho, porque dejé de usar gorra. Pero yo decía, Dios, unge este shampoo, Dios. Ay, ya basta. Hasta el shampoo, gente. Te lo digo, unge este acondicionador mío, haz algo con este cabello, ¿sabes? Mira, yo no podía saberlo. Oraba, lámpara, en el nombre de Jesús, apágate. Solo para ver si se apagaba. Solo para ver, porque yo leía en la Biblia, ¿verdad? Que todo... Que en nombre de Jesús había poder, ¿verdad? ¿Hasta qué punto? La oración de quien tiene más fe es más eficaz para otra persona, siendo que esa persona a veces no tiene tanta fe. Si esa otra persona te pide una oración, por ejemplo, pero ella misma no tiene fe, tiene eficacia, la oración de intercesión. Lo ideal es orar junto con la persona, orar a distancia. Entonces, hay personas que a veces ya están tan debilitadas o nunca realmente tuvieron una fe. Ellas no pueden orar, necesitan tu ayuda, ¿verdad? Dios usa personas en la vida de ellas. Entonces, solo que la oración que haces por ella va a servir para determinada cosa. La relación con Dios es algo que cada persona debe buscar. Siempre me acuerdo de mi abuela, ¿no? Que se convirtió. Cuando todos le pedían oración a ella, ella decía, yo oro, pero el agua que yo bebo, tú no puedes beber. Es más o menos eso, ¿entiendes? Ella disfrutaba de la relación con Dios, que era solo ella y Dios, ¿sí? Por más que pidamos oración, Dios escucha, sí, ¿verdad? Entonces, lo ideal es que la persona busque desarrollar su fe, aunque no la tenga, o sea, pequeña. Primero tenemos que pedir. Dios aumenta nuestra fe. Un padre con su hija enferma pidió a Jesús que aumentara su fe, y Jesús lo hizo. Entonces, él dijo, sí, creo, así creció su fe. La fe surge al oír la palabra de Dios. Es esencial que la persona la escuche y alimente su fe. Porque a través de los pasajes de la Biblia, de las historias de la Biblia, de los versículos, eso va llenando su corazón.
Entonces nuestro papel es alimentar nuestra fe. El papel de Dios es hacer lo imposible. ¿Sabes? Si nosotros hacemos nuestra parte, Dios va a hacer la suya. Y aquí hay un punto clave. No solo es tener fe, sino mantenerla, ya que hablamos de oración. Creíste ahora, pero eso no significa que en un rato ya no creas tanto. No, tienes que permanecer. Cuando Jesús le dijo a Pedro, ven, camina sobre las aguas, Pedro fue, pero empezó a hundirse porque comenzó a ver los vientos contrarios, la tormenta acercándose y se hundió. Jesús extendió la mano y sostuvo a Pedro, mostrando que está con nosotros en la fe y también en la debilidad. Pero él le dijo, Pedro, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe. Así Jesús siempre corregía a los discípulos. Ustedes necesitan crecer en la fe, y eso es a través de las experiencias que tenemos. No hay manera de saber, por ejemplo, cuál es la voluntad de Dios para mí. Si no hago nada, debo dar mi paso de fe. ¿Entiendes? Cuando yo, como te conté, empecé en internet, no tenía ninguna señal de que funcionaría, pero tenía fe en lo que Dios me dijo. Por eso es importante que busquemos en la palabra, oremos y estemos atentos a las señales, porque Dios quiere hablar todo el tiempo. Y cuando Dios te dé una palabra, ahí tienes una palabra rema, que significa lo siguiente: todo lo que hagas de acuerdo con esa palabra dará fruto. Por ejemplo, los discípulos intentaron pescar toda la noche solos y no agarraron nada, en la fuerza de su propio esfuerzo. Cuando Jesús simplemente dijo, lanza ahí, el milagro sucedió. Ese pasaje se llama la pesca milagrosa, ¿verdad? Cuando Jesús dijo, Pedro, ven, si Pedro hubiera caminado sin que Jesús le dijera ven, tal vez Pedro ya sabía en ese momento que es por la palabra de Jesús que las cosas suceden. ¿Qué pasó? Pedro vivió un milagro, comenzó a caminar sobre el agua, algo imposible para cualquiera. ¿Pero por qué? La palabra de Jesús era como un puente, ¿cierto? Entonces es un puente invisible por el que vas a empezar a caminar. Tú no estás viendo tal vez ninguna señal, pero en el momento correcto eso se va a cumplir. Nada resiste al poder de la palabra de Dios. Entonces, un ejemplo muy clásico, ¿verdad? Muy claro. Cuando Moisés estaba frente al Mar Rojo, Dios ya le había dicho, Moisés, tú vas a ser mi libertador, tú vas a decir todo lo que yo te vaya diciendo. Él llegó frente al mar y el pueblo se desesperó. ¿Por qué? Ellos solo veían ese mar gigantesco y las carrozas de Faraón detrás. Y el pueblo le dijo a Moisés, ¿fue por falta de tumbas allá en Egipto que nos trajiste aquí? Porque todos van a morir, aún más con niños, con personas mayores. Imagínense, y Moisés en ese momento él dijo, cálmense gente y Dios lo hará. El pueblo seguía clamando y Dios le preguntó a Moisés, ¿por qué claman a mí? Dile al pueblo que marche, ¿entendiste? Llega un punto donde ya no es necesario orar, ¿sabes qué hacer? Es una actitud. Entonces, no todo es oración. Si ya sabes lo que tienes que hacer, por ejemplo, una vez una chica me preguntó, ¿verdad, pastor? Pero, ¿qué pasa para que tengas tanta inspiración así? ¿Qué haces? Antes de escribir un mensaje oras, le digo, chica, si orara, no tendría tiempo de escribirlos. Escribo muchos mensajes diarios. Y no iba a salir del cuarto. Pero lo que hago es apoyarme en una palabra. Dios ya habló la palabra. Ahora lo que tengo que hacer es actuar. Sí, confiando en que Dios lo hará. Todo lo que necesitamos es una palabra de Dios. La persona tiene que buscar, hasta que Dios diga así. Oye, ahora ve, ¿entendiste? Eso es difícil porque uno se desanima. Y Jesús contó una parábola allá en Lucas 18, la parábola de la viuda y el juez injusto. Era un hombre que no servía a Dios, un hombre que no respetaba a nadie, no tenía ningún temor de las cosas de Dios. Solo que esa mujer, ella tenía un caso en la justicia, ella no quería venganza, ella quería justicia. Ella tocó la puerta de ese hombre, pero a él no le importó. Y Jesús, al principio de la parábola, está escrito así. Jesús contó la parábola de la viuda y el juez para mostrarnos que nunca debemos desanimarnos en la oración. Ese hombre no quería saber nada de atender su petición, pero pensó para sí mismo, esta mujer me está molestando, la voy a atender. No respeto a Dios ni a las personas, pero a esta mujer la voy a atender, porque no deja de tocar a mi puerta. Y entonces Jesús termina diciendo así, ¿acaso Dios no hará justicia y lo hará pronto a sus escogidos, que claman a Él día y noche? Yo digo que sí, Él hará justicia, pero ¿será que cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, encontrará fe en el corazón de las personas?
Entonces Jesús estaba diciendo lo siguiente: miren, ustedes tienen que orar y tener fe, pero tienen que permanecer en la fe. Golpeaste hoy, mañana y de madrugada, pero sigue orando. Debemos orar siempre. ¿Entendiste? Espera la respuesta, sea por lo que querías o no. Y él estaba diciendo: mira, ¿será que Dios no hará justicia pronto? Dios actúa rápido. Nosotros creemos que tarda. Sí, Él Lo hace en el momento justo. actúa rápido, pero lo hace en la vida de aquellos que claman día y noche, ¿verdad? Y ahí viene esa cuestión. A menudo la persona se desanima, inicia con fe, pero luego se hunde, no se mantiene firme al ver las circunstancias y nada cambia. La Biblia dice, por ejemplo, allá en Romanos 4, que Abraham creyó contra la esperanza. Y él no miró su propio cuerpo, que ya estaba muerto, ni tampoco el cuerpo de su esposa. Entonces él creyó contra la esperanza. Esa es la fe que Dios en su momento cumple su palabra, ahora sí se va a realizar, ¿sabes? Entonces ese es nuestro desafío, ¿verdad? El desafío de que busquemos en la palabra, ¿verdad? Las respuestas y ese fortalecimiento del que hablas. Porque escucho a muchos que están en esa búsqueda, pero se olvidan de cosas esenciales. Que dicen, oye, soy cristiana, creo en Dios, pero no me gusta orar, no me gusta ir a la iglesia. Entonces todo eso fortalece esa conexión con Dios, fortalece y abre espacio para que el enemigo vaya tomando control. Y vamos perdiendo esa protección, porque Dios es escudo, Dios es protección, Dios es amparo, pero necesitamos buscar esa conexión, ¿verdad? Es necesario tener esa verdad, esa burbuja, ese escudo está hecho de oración, de fe en fe, de obediencia. No es solo decir yo creo en Dios y ya se acabó. Exactamente. Y así, es muy importante que conozcas la palabra para que incluso puedas citar la palabra en la oración. Por ejemplo, la Biblia, como mencioné, ahí, Santiago 5, dice que Elías oró fervientemente para que no lloviera y no llovió. Cuando ves ese pasaje, él estaba delante del rey Acab. Ese rey era muy cruel, se casó con Jezabel, no servía a Dios de ninguna manera. Y por causa de la desobediencia, porque él trajo los ídolos, los Baales, varios ídolos, y los llevó al templo de Dios, eso ofendía a Dios. Pero Elías era un profeta que no se había corrompido, y por eso él tenía autoridad de Dios. Dios le dio las palabras y le pidió entregar un mensaje. Y él llegó ante el rey Acab y le dijo, mira, durante 3 años y medio no va a llover. En realidad, él repetía lo que la Biblia ya decía. Porque allá en Deuteronomio 11 dice que si mi pueblo me desobedece y trae a los templos a los dioses de los paganos, yo voy a cerrar el cielo. No voy a dejar que llueva sobre la tierra. Entonces, él dijo algo que tenía fundamento en la Biblia. Eso es importante, porque Dios cuida su palabra, no la mía. Por eso él se compromete con su palabra. Si conoces la palabra y la vas profetizando y vas orando sobre esto, Dios, el Señor, dijo, mira, yo y mi casa serviremos al Señor. Insistes en ese punto y hablas el lenguaje de Dios. Desde entonces Dios actúa. A veces Él actúa en secreto y no lo ves. Mi abuela ya oraba por mí, pero no lo notaba. Pero en todo ese tiempo yo me convertí. ¿Y qué pasó? Una noche reuní todo, los gnomos, las brujas y demás que tenía en mi armario, y lo guardé en una caja. Le dije a mi mamá que iban a hacer tarea de la escuela, pero ella sospechaba porque yo rompía los CD y ya no quería nada de eso. Hoy hasta me arrepiento un poco, porque tenía unas fotos mías del pasado, el arete, el cabello pintado, las uñas. Ya no puedes demostrar que eras así. Y entonces las llevé a la casa de un amigo mío. Llegamos allá en la... También tiré muchas cosas en mi casa. Cada vez que aprendo algo en la palabra que leo ahí, pienso, vaya, esto representa tal cosa. Voy revisando cuarto por cuarto, digo, está atado y voy tirando todo, chico. Sí, tienes razón. Ya le enseñé a mi hijo, incluso los juguetes que tenía, porque había cosas extrañas en ellos. Unas cosas, él ya dice, mamá, esto aquí no es raro, esto es malo, ¿no es así? Cosas perdidas entre los juguetes, mi hijo dice, vamos a tirarlo.
tenis con imagen de fantasma que él recibió y estaban en el armario. Solo que, mamá, yo no quiero esto para mí. Esto es malo, ¿verdad? Él ya lo sabe. Así es, a eso. Tenemos que estar atentos. Estén atentos, gente. Y hoy en día hay mucho de ese lado del ocultismo, mucho, Muy incrustado, ¿verdad? Medio disfrazado. Nosotros. porque así a veces ellos ven allá, nuestros hijos, por ejemplo, ven un dibujo de una bruja. Eso llamó la atención porque al ser humano le gusta ese lado, ¿verdad? Cosas así. Misterioso, ¿verdad? Misterioso. A los niños les encanta, ¿verdad? Es casi... Te conviertes en detective en medio del misterio, ¿verdad? Tipo, Dices que va a haber una puerta secreta ahí, creas toda una imagen y entras en la historia. Ajá. Entonces, solo hay que explicar, ¿no? Tenemos que explicar de verdad. Si no es de Dios, ¿verdad? Sí, sí. Sí. Y entonces, ¿qué pasa? Si no entiendes cómo trabaja Dios, sufres mucho, porque Dios no va a hacer las cosas en nuestro tiempo. Puedes patalear, puedes orar, puedes ayunar, puedes pedirle a todo Brasil que ore por ti. Si no es el tiempo de Dios, Él no lo va a cumplir. Él no se deja llevar por emociones así, ¿verdad? Y entonces, ¿qué dice la Biblia? Allí, en Isaías 64, versículo 4, dice que desde la antigüedad nunca se ha oído hablar de un Dios semejante al nuestro. Actúa a favor de quienes confían en Él. Ajá. Entonces, mientras tú estás esperando, Dios está trabajando. A veces, Él va a quedarse en silencio, porque realmente está haciendo y está trabajando. Sí. Y cuando entendí eso, mi vida cambió. Por ejemplo, allá en Daniel, capítulo 10, el ángel Gabriel llega con él y le dice así: Daniel, desde la primera vez que te humillaste delante de tu Dios, fueron escuchadas tus palabras. Y es por causa de ellas que yo vine, pero durante 21 días el rey de Persia me resistió. ¿Entendiste? Espiritualmente hablando, el enemigo, cuando empezaste a orar, Dios ya empezó a trabajar, pero el enemigo luchó mucho para que no llegara la respuesta. Ajá, ¿entendiste? Entonces debes saber esto. Desde el primer día que oraste, Dios empezó a actuar. Lo que venga a partir de ahora puede venir luto, el enemigo va a intentar, pero en el tiempo de Dios se va a cumplir. Ajá. Ahora, si pierdes tu fe ahí, ¿verdad? Sin fe, la Biblia dice, es imposible agradar a Dios. Ajá. Entonces ese es nuestro desafío. Por ejemplo, cuando Jesús fue a sanar a la hija de Jairo, no le dio tiempo. Ese hombre, él era religioso, era un sacerdote, uno de la clase de los fariseos. Él se humilló ante Jesús y le pidió que sanara a su hija enferma. Jesús aceptó y dijo, sí, vamos. Pero en medio del camino, ahí se encontraron con una mujer con flujo de sangre. De hecho, esa mujer fue hasta Jesús. Ajá, y Jesús estaba siendo apretado por todo el mundo. Y Jesús dijo, oye, alguien me tocó. Entonces los discípulos dijeron, Maestro, ¿todos te están tocando aquí? No, alguien me tocó diferente porque de mí salió poder. Ajá. Él sanó a la mujer, pero en ese tiempo los empleados del joven dijeron, ya no molestes al maestro, tu hija murió. Ajá, imagina al papá escuchando eso. Ajá, cierto. Pero la Biblia dice que Jesús, sin prestar atención a lo que la gente decía, llamó al padre y fue hasta la casa. Jesús tenía miedo de que ese hombre perdiera su fe. Ajá, es muy importante, tenemos que tener mucho cuidado con nuestros familiares. A veces compartes algo que Dios hizo, como el testimonio que ya conté del ángel, y hay quienes ya desaniman. Sí, pero ¿será que eso no es cosa de tu cabeza? ¿Será que no sé qué? Ajá, ¿sabes? Es fundamental cuidar el corazón, ¿cierto? Allí en Proverbios 4:23 está escrito, si hay algo que debes guardar, guarda tu corazón. Sí, porque de él brotan las fuentes de la vida, sí. Entonces Jesús lo llamó aparte. Cuando llegó allí, él le dijo, ¿por qué están llorando? Porque ya estaban en ese ambiente de velorio. La niña solo duerme. Empezaron a reírse de él. La Biblia dice que Jesús llamó al papá, mamá, Pedro, Santiago y Juan para enseñarles. Solo los llamó a ellos para entrar donde estaba la niña, porque los demás estorbarían. Entonces él fue allá y dijo, Talita Kumi, y la niña fue totalmente resucitada ahí. Entonces, lo más difícil es que mantengamos nuestra fe. Es muy difícil. Yo digo que el mayor testimonio no es cuando alguien hizo muchas cosas en el mundo. El mayor testimonio es esa persona que se mantuvo firme, ¿sabes? Con Dios, incluso ante las peores luchas, ¿verdad? La persona permanece firme con Jesús hoy. En día, ¿cuál es tu mayor desafío? El lado humano tuyo con el que luchas todos los días. Así que te das cuenta, caray, aquí todavía le pido mucha ayuda a Dios para que en este punto aquí yo pueda tener dominio propio sobre ese deseo, sobre esa situación.
sufro mucho así, porque es tanta gente pidiendo ayuda y no sé qué hacer, ¿sabes? No sé cómo resolverlo, y es tanta gente pidiendo. Entonces me doy cuenta de que ser pastor no es glamour. Cuando veo a alguien que quiere ser pastor porque piensa que es glamour, no tiene nada de glamour. Es una carga de verdad, no es un juego, no. Una vida de servidumbre de verdad. ¿Verdad? Si no tienes un llamado de designación, te rindes y no lo logras. Y entonces yo sufro así, porque veo a otros sufriendo y a veces termino tomando ese problema para mí, ¿verdad? Y esa es una lucha muy grande que tengo, ¿verdad? Aquella Ganas de ayudar a todos, ¿verdad? de ayudar con lo que puedo. Es problema financiero, problema principalmente emocional, ¿verdad? Las personas están muy enfermas. Y entonces esa es una lucha así, ¿sabes? Que yo tengo. Sí, a veces no hablas individualmente, pero le estás hablando a millones de personas, ¿verdad? A veces alguien quiere una palabra individual y piensas, no logré hablarle directamente, gracias a Dios. Pero piensas, voy a hacer un mensaje al día siguiente que le hable a ella y de paso le hable a más personas. No, exactamente. Entonces, A veces prefiero invertir tiempo ahí para hacer algo que llegará a más personas. sí. ¿Y cómo logras administrar tu tiempo, tus prioridades, tu familia, ¿verdad? Yo trabajo en casa, entonces eso ya ayuda mucho, sí. Y pues siempre estoy yendo a la sala, ¿verdad? A ver a mis hijos, ¿no? Thais trabaja en la sala de al lado y siempre tratamos de enfocarnos en eso, ¿sabes? La familia es lo principal. Ajá. Nos sirve que cuide de todos. Sí, que es fácil caer en esa trampa, sí, porque hay tanta gente pidiendo atención. Lo principal debe estar. Así yo cuido mi casa, confiando en que Dios se encarga del resto. Y siempre procuramos viajar. Siempre buscamos esos momentos en familia, ¿verdad? ¿Cómo te ves dentro de algunos años? ¿Cuáles son tus planes para el futuro? ¿Tienes algo que anheles? Entonces yo lo veo así, mientras más personas puedan escuchar la palabra y ser transformada, ¿verdad? No solo escuchar, sino querer cambiar de vida. Ese es mi objetivo. No por la cantidad porque no sirve de nada tener muchos seguidores si no hay mucha interacción. Ajá. A veces la persona vio el video ahí, pero ni le prestó atención ni nada. Quiero que la persona sea Transformada, tocada, transformada. Entonces yo no tengo así. Igual que David, él lo dijo. No pienso en muchas cosas demasiado grandes para mí. Solo quiero hacer lo que Dios sabe. Me gustaría ser más usado así. No sé cómo, ¿verdad? Pero me gustaría tener más dones así. Porque a veces la persona, por ejemplo, me pide oración y quiere escuchar. Pastor, ¿qué fue lo que Dios me dijo? Así, ¿tienes una palabra para darme? No tengo, a veces no tengo, ¿entiendes? No tengo un don así de palabra de conocimiento, palabra de sabiduría, un don de profecía. Yo tengo un llamado, ¿verdad? Para animar, motivar. Entonces es algo que he pedido mucho durante muchos años, ¿sabes? Para que Dios me use en eso. Y Él Te está usando mucho. Siempre queremos ser más usados, ¿verdad? Queremos algo mejor, así es. es. Por Dios, por su sabiduría, ¿verdad? Exactamente. Entonces, Él te va a dar más y más, Él ya te está usando grandemente. amén, gracias. Tú también eres muy usada. También quiero más. A veces siento que no soy suficiente. Digo, Dios, quiero más poder, ayúdame. Veo que cuentas el inicio de tu historia y nos identificamos, ¿verdad? Me identifiqué mucho porque pensaba, quiero más. Dios, ¿por qué aún no he sido bautizada con el Espíritu Santo? ¿Qué me falta? Soy obediente y me comparo con otros. Pucha, en 2 meses fue bautizada y yo llevo 1 año, lo quiero tanto, ¿por qué no yo? También me lo pregunto. Sí, y al mismo tiempo yo agradezco porque hay otras cosas que estoy teniendo la oportunidad de decir, otras personas a las que estoy teniendo la oportunidad de tocar. Muchas personas a veces no tienen esa oportunidad. Yo digo, vaya, Dios, ya me estás usando, ¿verdad? Solo quiero ser agradecida, pero también quiero más y poder más, ¿verdad? Así sigo orando, ¿verdad? Te daré un testimonio. Yo fui a un campamento en la ciudad de... es allá en Manaim, ¿verdad? Se me olvidó la ciudad. Cenábamos y yo contaba mi experiencia de cómo el Espíritu Santo me llenó. Ahí empecé a hablar en nuevas lenguas. La chica que estaba conmigo dijo, «Wow, es mi sueño. Yo sueño con eso». Le pregunté, ¿ya lo has pedido? Le dije, nunca. Le dije, haz lo siguiente. Antes de empezar el culto, cada uno vamos a bañarnos, vamos al cuarto, haz una oración ahí, habla con Dios.
No te garantizo que sea esta noche, pero pídeselo de corazón. Ella dijo, entonces, ¿está bien? Pero así se me olvidó. Entonces empezó el culto, era en círculo, alrededor de una fogata. ¿Qué pasó? De repente escucho un ruido. Hay un movimiento a mi lado izquierdo. De repente una chica saltó y lanzó la silla lejos. Y la gente tratando de detenerla. Era la chica. Esa chica empezó a hablar en lenguas. Algunos intentaron alejarla. Interrumpía el culto y no dejaba escuchar la palabra. La mujer no se controlaba. Fuimos a orar, todos estábamos distantes. Me quedé así, gente, maravillado, porque toda su vida ella soñó con eso. Y ella oró y Dios se lo dio, ¿saben? Debes entender esto. Cuando la Biblia dice que los discípulos hablaron en nuevas lenguas, fueron ellos quienes comenzaron, no el Espíritu Santo. Ese es un error común. A veces oro para que alguien reciba el bautismo y la persona se queda con la cabeza baja y la boca cerrada. Es ella quien va a orar, ¿sabes? No es el Espíritu Santo quien la va a forzar a abrir la boca. Sí, ¿entiendes? Entonces simplemente relajas el corazón, ¿verdad? Tranquila, no temas, porque a Dios no hay que temerle. A veces tenemos una experiencia así, tan fuerte de Dios, que nos da miedo, porque somos imperfectos, ¿verdad? El Espíritu Santo te va a llenar, ¿me entiendes? No es necesario que alguien te ponga la mano en la cabeza. Yo antes pensaba eso. Yo oré ahí, nadie me puso la mano, ¿entiendes? ¿No? Me dijeron, ¿por qué tal cosa? La oración es poderosa. Yo ya me quedé ahí de rodillas toda la madrugada haciendo eso. Y luego terminaba así, pues caray, no pasó nada. ¿Qué hice mal? No estoy equivocada, no hay nada de malo, porque Dios lo hará en el momento correcto. ¿Hay una razón para que sea en ese momento en que va a suceder? Sí. No sirve de nada forzar. Tiene razón. Simplemente te vas entregando, pones la alabanza para que suene, y vas orando, y vas hablando y pides, Dios, dame ahora, pero no sé cómo explicarlo. Pero bien lo sabes. Yo soy prueba, porque siempre admiraba y no pasaba, ¿sabes? Fue bueno escucharte, porque ahora mira, voy a persistir aún más, Eso. Vas a ver, la Biblia dice que quien ora en lenguas se edifica a sí mismo y le habla a Dios, no a los hombres. ¿Sí? Es como si fuera así, ¿verdad? Nuestra mente es racional, oramos de aquí al corazón, no va a la mente, dice Pablo. La mente no entiende nada. Ajá. Si viene del corazón y no de la mente, es porque la mente nos estorba. Somos muy racionales, ¿entiendes? Pensamos, ¿será? Ay, ¿será que no sé qué? Pensamos demasiado. Sí, eso estorba. La oración en lenguas no. Sí, estás orando ahí, te estás edificando, ¿Estás completamente entregada? No lo confundes con tus pensamientos, ¿verdad? Exactamente. Entonces, increíble. Yo quisiera que dejaras un mensaje final para todos los que nos están escuchando, que ya han sido edificados, que ya tienen la mente más abierta, que están recibiendo tu palabra y que quieren acercarse más a Dios, que quieren fortalecerse más en la fe, que a veces están pasando por problemas pensando que están en ese momento en que nada podrá resolverlo, personas que están en un momento de rebeldía. Una palabra para que terminemos. Ya fue todo tan hermoso, pero a todos les gusta, sí. Lo que suelo decir es lo siguiente, es para acá, ¿verdad? Tú no eres diferente de mí. Si me pasó a mí, te puede pasar a ti. Voy a hablar más cerca aquí. ¿Escuchaste mi testimonio? ¿Viste que lo que me pasó fue un milagro? Debes creer en la palabra de Dios, ¿sabes? No escuches a las personas. La voz del pueblo no es la de Dios. Si fuera así, el mundo sería distinto. Escucha la palabra del Señor Jesús. ¿Entendiste? Deja que la fe entre en tu corazón y cree que te sucederá. Pastor, pero escuché un testimonio triste, ¿verdad? La persona oró y no pasó nada. Hermano, no importa lo que le pasó al otro. No sabemos la razón por la que no sucedió. ¿Por qué no funcionó para alguien? Contigo va a funcionar. Amén, amén. Dios te creó para que vayas mucho más allá de lo que imaginas. Dios te creó para ti. Reinar en vida no es solo en el cielo. Vas a vencer los bloqueos emocionales que tienes. Vas a romper esas cadenas, ¿verdad? Familiares, vicios. Nada es imposible para Dios, solo debes tener fe. Entonces pon tu fe en el Señor Jesús. Cree que contigo va a salir bien. No importa cuánto tiempo pase, aunque no te sientas así, no dejes que tus emociones te hagan romper los mandamientos.
se alineen. Entonces, con el tiempo te vas a sentir más confiado, más fuerte. Y para eso no puedes caminar solo. Busca una iglesia, alguien o alguna iglesia que predique la palabra de Dios. Sé que ninguna iglesia es perfecta, todas tienen defectos. Incluso pensé en poner un letrero en la nuestra. No se permite la entrada a personas perfectas, porque la iglesia es eso, es un lugar para gente que quiere encontrarse con Dios, tener una relación con Él. Entonces, al escuchar la palabra, al alabar y poner en práctica lo que aprendiste, vas a tener tu vida transformada. Por eso, escucho testimonios todos los días, a toda hora. Pastor, mi vida cambió, toda mi familia se convirtió, no es por mí. La persona escucha la palabra, la oración, la repite y eso va entrando. La palabra es poderosa, viva y eficaz, ¿verdad? Si funcionó conmigo, también funcionará contigo. Dios puede resolver todo. Yo estaba endeudado cuando conocí a Jesús. Híjole, la tarjeta, yo trabajaba, ganaba 800 reales. Ya debía en la tarjeta, 2,400 reales en la tarjeta. O sea, los siguientes meses iba a trabajar sin pago. Ajá. Dios me enseñó a ahorrar, a administrar mi dinero, me dio una relación, un matrimonio bendecido y hijos contigo. Va a salir bien, amén, conmigo y con Karina. Y salió bien, entonces. ¿Estamos caminando? ¿Verdad? Dios siempre nos sorprende de manera positiva cuando nosotros, es verdad, cuando obedecemos. ¿Verdad? Sí. Así vamos entendiendo las maravillas que Él tiene para nosotros. Y ten la certeza de que tu mayor dificultad, tu mayor problema, si te mantienes firme en la fe, eso más adelante será tu mayor testimonio. Va a ser la prueba viva, amén, de que tu fe valió la pena. Va a ser la prueba viva de que valió la pena escuchar la voz de Dios. Y cerrar los oídos a las personas que intentaron desanimarte, a las personas que intentaron hacerte sentir menos y desmotivarte. Entonces fortalécete en la palabra de Dios, fortalécete en lo que Él tiene para ti, leyendo la palabra, conociendo lo que Él tiene y todo lo que ya ha hecho. Por tantas personas, tantos testimonios, aquí en Positivamente tenemos a tantas personas dando su testimonio, mostrando el poder de Dios en sus vidas. Así que acompáñense, fortalézcanse con esas palabras, esas vidas, esos ejemplos y no se queden escuchando lo que el mundo dice, la desgracia que está ocurriendo en el mundo. No te aferres a esas noticias que te van a asustar, que te van a dejar débil. Así que fortalécete en lo mejor que es la palabra de Dios, la más perfecta, genuina, maravillosa. Está bien, eso es lo que más deseo para todos ustedes. Deseo que así sea. Bendecido eternamente, que sigas así. Gracias por ser esa persona maravillosa, transformando vidas, alertando, guiando. Amén. Y ese es tu coraje. Todo lo que pasaste, tu testimonio, está ahí vivo. Y ten la certeza de que ya estás reinando en el nombre de Jesús. Amén. Y eso es lo que les deseo a todos ustedes y hasta la próxima. amigos, De manera positiva, que Dios los bendiga a todos ustedes. amén. Oye, ¿te puedo preguntar algo? ¿Te has dado cuenta de que muchas veces las cosas no salen bien en tu vida? Y entonces te sientes perdido, frustrado y piensas que nunca serás realmente feliz. Enfrentas muchos problemas. Problemas de relación, problemas familiares, falta de dinero y tantas otras cosas que pasan que te desaniman mucho. Y eso debilita tu fe. ¿Sabes por qué está pasando todo esto? Hay algo de lo que estoy seguro que te está costando trabajo. Y es exactamente eso lo que te está impidiendo vivir una vida de paz, una vida de armonía y prosperidad. ¿Es que no estás practicando los principios de la palabra de Dios? Pero yo sé que lo intentas, pero parece que algo no te deja orar. Hay algo que no te deja entender la palabra y entonces te sientes perdido y frustrado. Por eso quiero contarte algo. Miles de personas ya están formando parte de un movimiento que yo llamo Jornada de la Fe y están logrando crecer espiritualmente, están mejorando sus relaciones y su vida ha sido mucho más feliz y bendecida. Yo ya pasé por todo eso que tú estás viviendo hoy y sé el tamaño de tu dolor. Yo también me sentía totalmente perdido, sabía que tenía que orar más, que tenía que leer la Biblia, pero no podía. Y entonces me sentía totalmente frustrado. Hasta que, después de tanto luchar, descubrí una forma de crecer en mi caminar con Dios. Y después de que logré hacer eso, mi vida cambió de la noche a la mañana.
La transformación fue tan grande que hoy en día puedo ayudar a miles y miles de personas todos los días. Por eso quiero que hagas un compromiso, primero contigo mismo y también con Dios, de que vas a seguir todo lo que te voy a decir aquí en este video. ¿De acuerdo? Lo primero que necesitas hacer es orar y leer la Biblia de la manera correcta, para que entre en tu corazón y traiga el cambio que tanto deseas y que también cambie tu comportamiento. Sé que muchas veces no sabes cómo actuar porque tu corazón está muy triste, afligido, angustiado y perdido. También sé que muchas veces te frustras porque no tienes fuerzas para seguir adelante. Yo también viví así durante muchos años y sé exactamente lo que es eso, hasta que vi la palabra de Dios de otra manera. ¿Y práctica? Y ese viaje transformó mi vida de tal manera que hoy estoy aquí, ayudando a miles de personas a encontrar paz, armonía y dirección. Hermanos, no podría quedarme esto solo para mí, no podría retener este conocimiento. Y por eso escribí 3 libros que son la base para que aprendas esta forma simple y práctica de buscar a Dios y tener resultados en tu vida. El primer libro es El momento con Dios. Alimentará tu espíritu de tal manera que sentirás un gran deseo de buscar a Dios. En este libro vas a entender la palabra de una forma muy simple y eso va a fortalecer tu fe. En él vas a leer un mensaje para cada día del año, recordando que todos estos mensajes están divididos por temas, para que vayas directo a esa palabra que tanto necesitas. Y el segundo libro es Vida de Oración. Este libro va a cambiar tus sentimientos, va a sanar tus emociones, va a darte dirección para tu vida. Notarás que tu día será mucho más ligero, porque la oración calma nuestro corazón, alivia nuestra alma. Amén. Y en él también encontrarás una oración para cada día y todas ellas también están separadas por temas. Por ejemplo, hay oración para la ansiedad, oración para la depresión, oración para la angustia, sentimiento de culpa. Tú que necesitas tomar una decisión hoy, en fin, todas esas oraciones te van a fortalecer mucho en tu caminar con Dios. Y por último está el libro Minutos de Paz. Es el libro que va a cambiar tus actitudes y te va a guiar para que nunca más te sientas perdido. ¿Está bien? El libro Minutos de Paz viene con tareas fáciles y rápidas para que las pongas en práctica en tu día a día. Al fin y al cabo, la Biblia dice que la fe sin obras está muerta. Amén. Y como quiero que todos ustedes tengan acceso a este alimento espiritual diario, estoy poniendo estos 3 libros en formato digital para que tengas acceso donde quiera que estés, ya sea en tu celular o en tu computadora. Y todo esto, hermanos, a un precio accesible. Y también estarás contribuyendo para que nuestro ministerio alcance a aún más personas con el mensaje del Evangelio. Solo entra al sitio worldwideweb.jornadadelafe.com.brasil que ves en pantalla. Entonces, ahora vas a hacer clic en el enlace que está justo aquí debajo del video, en la descripción. Está bien, es muy rápido, es seguro y vas a recibir en el mismo momento mis 3 libros digitales en tu correo electrónico para que empieces tu transformación hoy mismo, ¿de acuerdo? Entonces, haz clic en el enlace que está justo aquí debajo del video y que Dios te bendiga poderosamente. Un gran abrazo.